Bienvenida y bienvenido a este espacio donde las historias familiares encuentran voz. Aquí exploraremos lo que heredamos, lo que repetimos y lo que también podemos transformar, porque muchas veces lo que no se ve es lo que más fuerza tiene. Esto es Constelaciones Familiares, el podcast con Ángel Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien, pues como les comentaba, gracias por sumarse, gracias por responder al llamado. Y hoy vamos a mirar este tema que es muy importante sobre el alma y el ego, que es algo que desde constelaciones familiares, pues hablamos mucho del movimiento del alma, el movimiento del espíritu, hablamos de cómo el alma conoce el camino, ¿no? Sabe las respuestas. Y ahorita, bueno, también les estaba comentando antes de tomar la grabación que hay un libro muy bueno de Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, y este libro se titula Mística Cotidiana, ¿sí? Caminos de experiencias espirituales, es este de aquí. Ahorita ya está otra vez en circulación. Muchos de sus libros a veces son difíciles de conseguir, pero este otra vez se puede conseguir ya. Ya lo volvieron a reeditar. Y algo que quiero rescatar de este libro antes de pasar a la exposición, porque finalmente esta exposición, pues bueno, se basa en las comprensiones de Bert Hellinger, pero también de otras corrientes espirituales. Vamos a ahorita hablar un poquito qué es esto de espiritualidad, ¿no? Diferencia de la religión, ¿sí? Fíjense, aquí Bert Hellinger en la introducción de este libro nos dice que la experiencia mística, y ahorita lo defino, es accesible y posible de la misma manera para todos los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces asociamos la palabra mística, que es lo que aquí él explica, como a temas religiosos o de personas muy, muy privilegiadas, ¿no? Personas que han alcanzado quizás un nivel de santidad que uno dice, bueno, yo, cual mortal que soy, pues a lo mejor nunca voy a estar ahí, ¿no? Escuchamos sobre todo los que vienen de corrientes católicas, ¿no? Los arrobamientos místicos, que Santa Teresa y su éxtasis y entre otros, aunque en realidad la experiencia mística se presenta en muchas, muchas filosofías y religiones, no solo cristianas, ¿no? Eh, y fíjense, algo más que les quiero compartir de este libro, un breve párrafo. Este dice, la experiencia mística nos lleva a ser uno con una fuerza superior a nosotros. Esta fuerza, esto ya lo agrego yo, pues podemos llamarle Dios, universo o cosmos, ¿sí? Dice, en la experiencia mística vivenciamos que algo que parece venir de afuera nos estira y nos trae y nos atrae hacia sí. Esta experiencia está unida a un sentimiento de felicidad profunda, un sentimiento de haber llegado donde nos lleva nuestra interioridad más profunda, ¿sí? Incluso aquí, que también quiero tocar este tema, él menciona, artistas y poetas conocen esta experiencia y también los filósofos, cuando logran alcanzar una comprensión muy profunda. ¿Por qué? Porque miren, aquí ya entro en materia de lo que preparé con este último extracto de este libro de Bert Hellinger. Eh, Hay un mundo, pues no sé, desde la mecánica cuántica, la física cuántica, a lo mejor se le llama pues el campo cuántico, ¿no? Nosotros en constelaciones familiares le llamamos el campo del saber o el campo mórfico. Y bueno, sabemos que en este campo de información, en efecto, existe toda la información necesaria, ¿no? La información pasada, presente, futura, de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que será. En esto último que menciona Bert Hellinger, que artistas, poetas, científicos, filósofos, ¿no? Que cuando hacen esta conexión con este campo, es cuando extraen, digamos, estas comprensiones o estas ideas. Incluso, por ejemplo, discúlpenme si no soy tan preciso en el dato, pero se ha sabido, por ejemplo, que me parece que es Beethoven que componía sus melodías y las escuchaba en su interior.
¿Por qué? Porque él establecía esta conexión con ese campo inteligente que quiere manifestarse. El que compuso, discúlpenme, ahí sí les fallo con el dato, yo soy malito para los nombres, pero quien compuso la tabla periódica de los elementos químicos, él la soñó, ¿sí? Y así hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de personas que han hecho vamos a llamarle esta conexión o este contacto con este campo del saber y se extrae esta información. De hecho, hay psicólogos que recomiendan que antes de irnos a dormir, podríamos hacerle una pregunta a nuestra alma, porque desde esta postura el alma, mientras dormimos, viaja a estos campos y puede traernos esta información a través de un sueño o a través de despertar y ya saber por dónde moverme, como ha ocurrido en estos ejemplos que acabo de mencionar. Pero bueno, también ya en lo práctico, vamos a entender en esta mini clase de hoy que tú y yo tenemos un alma y un ego, y ahorita voy a explicar la diferencia entre una y otra. Y esto es pura espiritualidad, ¿sí? Hellinger le llama la mística, pero vamos a llamarle la espiritualidad, que es precisamente el autodescubrimiento de cada uno de nosotros con relación a esta realidad del ser. Mm, miren, la religión, por ejemplo, que no es mala ni mucho menos, cada quien tiene su camino, ¿no? Su forma de expresar, pero en sí misma muchas veces puede carecer de espiritualidad. La espiritualidad, digamos, podría ser el alma de las religiones. Lamentablemente hay personas muy religiosas y cero espirituales, y viceversa. Hay personas muy profundamente religiosas, perdón, espirituales, profundamente espirituales y cero religiosas, ¿sí? Entonces, precisamente la espiritualidad es conectar no solo con este campo de información, sino también con esta parte tuya que es más tú, tu más auténtico yo, y que desde la psicología transpersonal se le conoce como el sí mismo, el self, el alma, el yo superior. Hay muchos nombres, ¿no? El Cristo interior, etcétera, ¿sí? Bueno, vamos a pasar acá, ¿sí? Fíjense, mm, desde la espiritualidad sabemos que lo que vamos viviendo en el día a día, en lo cotidiano, y de hecho este libro de Hellinger de Mística Cotidiana lo menciona también, este, vamos filtrando esas experiencias con el pasado, ¿sí? Muchas veces lo que nos duele no es tanto lo que va ocurriendo en el presente, sino eh, lo que nosotros al mirar eso, ¿no? Vamos depositando en esa experiencia, los significados, las interpretaciones. A mí siempre me pasa lo mismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y sin embargo, aquí es importante darnos cuenta que hay dos fuerzas, voy a llamarlo de esta manera para que sea más claro para mí expresarlo, dos fuerzas que están operando todo el tiempo al mismo tiempo, pero una de ellas es muy, digamos, gritona, su voz se oye más fuerte, ¿no? El pasado es su referencia, y la otra es más suave, más callada, más silenciosa. Por eso se escucha más la primera, que es la voz del ego, ¿sí? La segunda que menciono, pues es la voz del alma. Entonces, cuando estamos viviendo alguna experiencia, pasa por alguno de estas dos inteligencias, ¿sí? Ya sea el ego, que aquí le pusimos la condición localizada, es decir, es todos estos condicionamientos, toda esta historia, todas estas heridas, todos estos miedos y también sueños y demás, ¿no? Que hemos construido con base a lo que pensamos y creemos que somos, pero que finalmente no somos solo eso, ¿sí? Hay más todavía. Y el campo del potencial, que es el alma. El ego reproduce viejas respuestas. El alma es creativa, el alma es novedosa, y de hecho en esta clase vamos a mirar algunos tips para poder seguir conectando con la experiencia del ser o del alma, ¿vale? Entonces, al alma, desde la física cuántica, hay un libro que se titula
La física del alma. No me acuerdo cómo es el autor, pero así se titula, La física del alma. La verdad es que es un libro muy difícil de leer, está muy grueso y muy denso, pero me gusta cómo el autor lo menciona ahí, de ahí rescato este concepto, ¿sí? En la física de la conciencia, ¿no? Del darnos cuenta, pues el alma no es un fantasma, ni una creencia, ni una fantasía, sino que es una realidad que está ahí presente y es lo que te hace ser tú en tu más íntima individualidad, ¿sí? Entonces, el alma va también guardando, digamos, todos estos aprendizajes, todas estas experiencias y las va entendiendo desde un nivel más profundo, a diferencia del ego, ¿va? Miren, para que vaya quedando un poquito más claro, digamos que el ego es el personaje que me contaron y que yo me conté, ¿sí? Y que sigo construyendo día con día de lo que yo creo que soy. Soy vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un hombre o una mujer de tantos años que tuvo una mamá tal, que tuvo un papá tal, que le fue muy mal, que le fue muy bien, que es muy inteligente, muy listo, muy tonto, muy lo que sea, ¿no? Y ahí vamos poniendo máscaras y máscaras y máscaras y vamos cubriendo esa esencia, como también otras filosofías le llaman, ¿vale? El problema es que muchas veces cuando el ego va haciéndose muy, muy fuerte, que tan fuerte que hay una identificación de ti hacia tu ego, ¿no? Eh, Muchas veces ya las experiencias que vamos viviendo, pues las vamos filtrando por ahí mismo, ¿no? Llego a un lugar buscando que me beneficia, entro a una situación buscando el mayor beneficio solo para mí, ¿no? Desde una parte incluso hasta egoísta, o veo un gesto que me conecta a una mirada de mi padre y entonces proyecto, ¿no? Toda esa herida a esta persona, tildándola de no sé, de mala persona, deshonesta, yo qué sé, ¿no? Y a su vez el alma, que es esta parte tuya, esta parte que está ahí, eh, voy a decirlo así, como tu yo más verdadero, ¿sí? De hecho, desde la psicología junguiana, que es un referente muy importante para mí en lo personal, Jung en su estructura de la psique reconoce que el núcleo de la psique tuya es tu sí mismo, es tu alma. Y que esta alma, pues bueno, se manifiesta a través de la mitología, de los cuentos, de los símbolos. De hecho, los mandalas, por ejemplo, son símbolos del alma, del sí mismo. La imagen de Cristo, de Buda, son arquetipos del alma, del sí mismo, ¿no? O una diosa, ya dependiendo cada quien la forma arquetípica que le quiera dar. Pero el ir conectando con esta realidad, el ir fortaleciendo esa voz del alma, nos permite precisamente tener un campo de acción más amplio. ¿Por qué? Porque cuando solo me voy por lo que mi ego me dice, vuelvo a aplicar las mismas soluciones, entre comillas, ¿no? Soluciones que a lo mejor ya ni siquiera están funcionando, que funcionaron en su momento, pero que ya no funcionan hoy. Y en cambio el alma nos invita precisamente a transitar otro tipo de respuestas, ¿sí? Entonces, el alma está conectada a este campo cuántico del que hablábamos al principio, campo mórfico, campo del saber, inconsciente colectivo. Hay muchas formas de denominar a este campo donde están todas las respuestas, ¿sí? El alma no está atada ni esclavizada en el cuerpo. De hecho, fíjense, lamentablemente, y esto es algo que lamento yo mucho en lo personal, a veces al cuerpo se le quiere ver como contrario al alma y nada que ver, nada más alejado de la realidad, porque el cuerpo, en su inocencia, está profundamente conectado al alma. El cuerpo es más auténtico que nuestro propio ego, ¿sí? Por ejemplo, si tú llegas a un lugar donde eh, mm, en el fondo sabes que no te conviene llegar a ese lugar, vamos a decirlo así, ¿no? Como que una parte de tu conciencia te dice como que no está tan bueno, ¿no? Y el ego grita, no, si está bueno, mira, vamos a hacer esto y me van a pagar esto y me van a hacer aquello y voy a tener esto y la, ¿no? Y llegando a este sitio, el cuerpo se aprieta, ¿no? Algo se aprieta en el estómago, en el pecho, en el cuello, en los hombros, ¿no? Porque la sensación es muy inocente, es muy conectada al alma, ¿sí? De hecho, uno de los lenguajes del alma es la sensación.
El cuerpo no es la cárcel del alma, al contrario, es como su caja de resonancia. Incluso fíjense como primer tip, eh, hay ejercicios que yo he compartido de constelaciones sobre cómo tomar una decisión y a veces les pido que pongan dos papeles, dos cojines, ¿no? En una pongan la opción A y en otro la opción B, ¿no? Y que sin que ellos sepan qué pusieron ahí, ¿no? Las personas, ustedes, por ejemplo, si lo quieren hacer, colóquense encima de cada uno y perciban en su cuerpo cómo es pararte en una opción y en otra. Y con base donde sentiste más ligereza, esa es la opción que más le conviene en este momento a tu alma, aunque al ego le diga, no, pero oye, queda media hora más tarde, ¿cómo es posible? Me tendré que levantar más pronto. El ego siempre va a quejarse, ¿sí? Entonces, esto es un buen ejercicio para con la resonancia del cuerpo empezar digamos, a sintonizar con lo que más me puede convenir. A veces hasta en cosas tan cotidianas, ¿no? Hablando de mística cotidiana, como qué como, ¿no? ¿Qué alimento consumo hoy? ¿Pollo o pescado? Entonces, igual, ¿no? Puedo imaginar comiendo el pollo, percibo cómo es en mi cuerpo el imaginarlo, porque en la realidad del alma la imaginación es real, ¿no? Y luego me puedo imaginar comiendo el pescado y veo en cuál de las dos mi cuerpo se siente más ligero, por poner un ejemplo, ¿sí? Muy, muy sencillo y quizás cotidiano, ¿vale? Entonces, esta alma, aparte de estar contigo todo el tiempo, ser como una especie de Dios interior o diosa interior para ti, también está conectada a esa conciencia o ese campo o ese gran espíritu, esa gran alma, así le llamamos en constelaciones, la gran alma, y desde ahí también sigue alimentando su fuente, ¿sí? De hecho, hablando, pues quizás ya un poquito más desde la espiritualidad, por ejemplo, la cabalística y otras filosofías, nos dicen que cuando encarnamos, una parte del alma se queda en este campo, ¿no? Podrías llamarle se queda en el cielo, ¿no? Ese es tu doble cuántico, como algunos que luego andan ahí hablando del doble cuántico, pues bueno, es que es una parte de tu alma, porque no toda tu alma baja, ¿sí? Y a su vez el alma se puede dividir y se puede perder en algunos pedazos, eso ya lo veremos en otro momento para no confundirles ahora, pero quédense con la idea de que esta alma está conectada con una parte incluso de este campo de información, que es lo que en algunos llaman el doble cuántico, el yo más sabio, ¿no? Hay una parte de ti que está aquí haciendo la experiencia, pero hay otra parte que se quedó ahí, en ese campo también, y al final es la misma. El alma no está supeditada solo al cuerpo, incluso a veces en una experiencia traumática. Aquí en México, nuestros abuelos en comunidades de curandería, todo esto hablaban de la pérdida del alma, ¿no? No de toda el alma, obviamente, moriríamos, ¿no? Sino más bien de estos pedazos del alma a partir de un trauma que se pierden o de una ruptura amorosa importante o de una noticia fuerte. Una parte de nuestra alma se puede perder y hay que recuperarla también, ¿no? Eso ya lo veremos en otros momentos, pero vayámonos quedando con estas ideas, ¿vale? En cambio, el ego, volviendo al ego, pues bueno, es tu condicionamiento clásico. Y bueno, aquí está un poquito, lo tomé de este libro de la física del alma, ¿sí? Pero en español, para que se entienda mejor, es vamos a llamarlo como si fuera ese cristal, ese espectro de ti, esa parte de ti que no eres del todo tú, a través del cual vamos filtrando estas experiencias, ¿sí? El ego es la identidad víctima, es la conciencia víctima. eh, y ojo, aquí quiero hablar de algo importante también, ¿no? El aniquilar el ego, el desaparecerlo, no es posible y tampoco sería sano, ¿va? Pero sí estar conscientes de hasta dónde llega su control y hasta dónde conviene que sí entre una parte un poquito, digamos, más egoica de mí, ¿no? Aparte, bueno, está el ego que estamos hablando y el ego, el yo psicológico, que tiene otra función. No me voy a meter ahorita al yo psicológico, pero sí a esta identidad falsa donde no me atrape, ¿sí? Ok, yo con base a mi historia puedo decir que soy un hombre que ha sobrevivido, pero soy más que eso.
habrá momentos en que a lo mejor no sobreviva. ¿Me explico? Habrá momentos en que a lo mejor no sepa resolver. Sí, pero yo soy el que resuelve. Bueno, eso es el ego. Eso es lo que creo, o sea, que soy. Pero a lo mejor hoy me toca simplemente desde la humildad decir, bueno, hasta aquí llega mi límite, ¿sí? Y entonces, desde este ego, pues vamos interactuando con la realidad ordinaria. Por eso hay tantos problemas, chicas y chicos, en el mundo, porque pues van competencias de ego, ¿no? Yo puedo más, yo sé más, yo soy más bonito, más exitoso, tengo más dinero, yo, ¿sí? Todo lo que sea yo, mío, la mayoría es ego, 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 ¿sí? Repito, no significa que hay que aniquilarlo y castigarlo, ni mucho menos, porque tampoco sería sano, ¿sí? De hecho, fíjense, para que vean que no sería tan sano, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un esquizofrénico, ese esquizofrénico que ve, oye voces, caras y se le distorsiona la realidad y todo el material del inconsciente aflora ahí, así, sin filtro, no hay ego. En un esquizofrénico no hay ego, no hay una sensación de yo. Por eso es que el ego sirve como una barrera para materiales del inconsciente personal, digamos, que no nos sobrepasen. Si no, ya no sabríamos si soy, no soy, estoy o no estoy, soy un pescado, soy un ave, soy qué soy, ¿no? Sí es necesario el ego, pero teniéndolo como un aliado, teniéndolo como, em, fíjense, una vez leí hace mucho un libro que también se los recomiendo mucho, se titula Satán, una autobiografía, es de Yehuda Berg, es de Kabbalah, está muy ameno porque es como el diablo, el Satán, contándote su historia y está muy lindo, ¿no? Porque precisamente el Satán desde esta perspectiva es el ego, ¿no? Es el código de la palabra aramea que Satán es ego, ¿no? Bueno, el punto, bueno, se traduce como adversario, pero es el ego. Pero el punto aquí con esto es que el autor en un punto habla de que el ego es como el personaje doble de riesgo. Es decir, cuando hay una situación compleja, darnos cuenta que al que le duele no es al ego, perdón, no es al alma, es al ego, ¿sí? Que este dolor tan profundo, esta situación tan preocupante, hacer esa pausa y decir, a ver, ¿le está doliendo a mi alma, a mi yo más auténtico, o le está doliendo a mi ego, a mis expectativas, a mi berrinche, a mi demanda infantil? ¿A quién le duele? El alma en realidad no se duele, ¿no? Se duele el ego en este tipo de circunstancias, digamos, ¿no? Y al final sirve para sobrevivir, como lo dice aquí la lámina, ¿vale? El problema es que, bueno, recibimos un estímulo externo, no sé, se le cayó el vaso de leche a nuestros hijos, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces hacemos inmediatamente de manera automática una búsqueda en este archivo de la memoria pasada, es decir, todos los significados aprendidos, desastre, cochinero, tengo que limpiar, se desperdició, no tengo dinero para la leche y este tonto, esta tonta la tiró, yo, todo eso que responde a la historia pasada y por ende hay una reacción. ¡Ay, te dije! ¡Bum, bum, 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 bum! Y el problema es que reforzamos el hábito y así vamos yendo sin darnos cuenta en la reacción. De hecho, por eso el curso de milagros es una parte que me gusta mucho también, porque precisamente el curso reconoce eso, reconoce que cuando miramos una taza, no miramos la taza, miramos el pasado de lo que aprendimos que es una taza. ¿Necesario? Sí, para funcionar, por supuesto. Pero el problema es que cuando ocurren este tipo de situaciones detonadoras, ¿no? Estimulantes para reaccionar, precisamente nos vamos a todo este tipo de situaciones ya aprendidas, ¿vale? Ahora, aquí lo importante para ir dándole más carnita a esto es mirar un poquito la diferencia de lo que vendría siendo el ego versus o contrastándolo con el alma, ¿sí? El ego, pues bueno, es algo físico, de alguna forma localizado. ¿Por qué? Porque se basa en la historia, en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo no visto como esta parte de resonancia, de conexión con el alma, sino
en esta parte de, bueno, tengo 39 años, hago esto, aquello, lo otro, vivo con tal, ¿no? Y el alma, pues bueno, está más allá de las limitaciones, ¿no? Del tiempo, de lo físico, de la historia. El ego está atrapado en el pasado y la preocupación. El alma vive el presente y el futuro como potencialidad. El ego tiene un mecanismo de reacción, reacciona, el hábito, condicionamiento automático, ¿sí? A lo mejor voy a decir, te saco la lengua y cada uno va a reaccionar de una manera diferente y darnos cuenta que eso es algo condicionado nos permite darle una pequeña desestructura para poder dar otras respuestas. Y a lo mejor cada que alguien me saca la lengua, yo le saco el dedo, por poner un ejemplo. ¿Qué tal que si un día hago una pausa y digo, ok, esta vez, ¿qué puedo hacer diferente? O aunque no lo haga diferente, el solo hecho de que ya no reaccione, ¿sí? El alma, desde esto mecanismo, pues es intuitiva, da saltos de realidad y es espontánea, es auténtica, ¿sí? Cuando todo el mundo hemos vivido experiencias místicas, digamos, de conexión profunda con el alma, quizás en un momento profundo de oración, de meditación, quizás las que son madres y dieron a luz, no por romantizar la experiencia de dar a luz, es tremenda, pero poner ejemplos, ¿no? O ver un atardecer, o enamorarte, cuando estoy más conectado con mi ser, con mi yo, ¿no? El estado natural del ego es supervivencia y separación. Yo soy distinto a ti y por lo tanto, si tú ganas, yo pierdo. Es la lógica del ego, ¿sí? Y bueno, el alma está en evolución y en un estado de conexión con todos. De hecho, algunos místicos, sobre todo los orientales, el budismo, el taoísmo, todo esto, hablan mucho desde el Tao, por ejemplo, que todos estamos unidos en eso que llaman Tao, ¿no? Que no se puede explicar porque el Tao que se explica no es el Tao, dice la filosofía, ¿no? Entonces, al final es ir reconociendo que somos parte de este campo y lo que a ti te afecta, en el fondo me afecta a mí también como parte de un inconsciente colectivo. Estos terremotos tan fuertes que hemos visto en Venezuela, en Colombia, ¿no? En otras partes, Indonesia, yo qué sé, etcétera, pues a veces podemos verlos, ¿no? Desde la comodidad de la pantalla y pensar, bueno, esto no me está pasando a mí, pero en el fondo sí nos afecta. A todos nos afecta tanto positiva o negativamente cualquier acción, ¿sí? Y esto lo digo no para asustar o decir, ay, todos somos uno, no, no, sino lo digo en el sentido de que nada humano me es ajeno. Digo, Dios nos guarde, pero ¿se acuerdan la clase de las dimensiones paralelas? Pues a veces podemos conectarnos, ¿no? A una situación de vida bien compleja, que no es ajena al ser humano, ¿vale? Por eso, bueno, están aquí para ir desarrollando un poquito, en la medida de lo posible, pues la conciencia, ¿vale? Y bueno, como ya lo comentaba, el ego no es el enemigo, es el ancla que permite al alma experimentar este universo físico, ¿no? Con una sensación de identidad, pero sin ser atrapado por ella. El sufrimiento ocurre cuando quiero defender a toda costa esta identidad, ¿sí? Miren, para que esto, quisiera dar otro ejemplo de esto, de la dinámica del alma y del ego, ¿no? Es como si de pronto tú vas conduciendo por la calle, la autopista, ¿no? Y se te mete un carro, ¿no? Tú estabas formadita, formadito, como la mayoría lo hacemos, ¿verdad? Y no falta, entre comillas, el gandalla, ¿no? Que llega y se te quiere meter para que le des pase. El ego empieza, no lo dejes pasar. No, 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 que se forme como todos, no sé cuánto, ¿no? Y el alma quizás diría, bueno, ¿para qué me engancho en esto? Miren, de verdad que en estas resonancias nos vamos encontrando con esas personas, con esas situaciones que tocan tus botones
justo para aprender a no reaccionar, ¿sí? A lo mejor si yo dijera, bueno, no lo hago desde la víscera, lo hago desde defender un lugar porque yo me formé como todos y no lo voy a dejar entrar, no lo dejo entrar y tiene fuerza, porque lo hago desde una parte más auténtica de mí. Pero cuando es desde, no, y ahorita, y si me pita, le pito, y si me levanta el dedo, le saco el codo, y miren, aquí al menos en México, a cada rato se escucha gente que balacean porque les pitan, ¿no? Cada vez se vuelve más peligroso, está reaccionando, ¿no? ¿Cuántas relaciones se pierden por la reacción? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas amistades? ¿Vale? Y bueno, ¿por qué es tan difícil escuchar el alma? Porque, como ya lo mencionaba hace unos momentos, el ego, su voz es más fuerte, el pensamiento repetitivo. Si somos conscientes de nuestros pensamientos, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que muchos de esos pensamientos son repetitivos, son lo mismo. No hay novedad en el cuadrante, como dirían, ¿no? Sin novedad en el frente. Lo mismo, ¿no? Que sí, ahorita llegando, hago, deshago la ropa, aquello, el otro. Claro, hay que funcionar, por supuesto, pero es como un reciclar y reciclar, o pobre de mí, que me pasó esto, mi papá el más malo, ¿no? Y entonces la voz del alma no grita, es más calladita, ¿sí? Y justo para poder fortalecer esa voz, pues hay muchas maneras, ¿no? Entre ellas está la meditación. Muchos de los que han sido mis alumnos en la formación de constelaciones, les he invitado, porque no les puedo obligar, a que realicen una práctica de meditación, por ejemplo, aunque sea 10 minutos al día. Y hoy se lo comparto a ustedes, ¿no? ¿Qué es meditar? Si nunca has meditado, no te imagines que es ponerte en la India y con tu japa mal aquí, y ¿no? Digo, es una forma, claro, pero meditar es sentarte y ser testigo de ti en ese momento nada más. Ser testigo de tus pensamientos sin identificarte con ellos. Ser testigo de que tengo calor frío sin identificarme con el calor ni el frío. Nada más, un acto de presencia. Es difícil, porque sobre todo al principio, cuando no tenemos práctica, cualquier pensamiento te fuiste. Y cuando te das cuenta que te fuiste, otra vez regresa, ¿no? Entonces, eh, el alma, precisamente como lo vimos hace dos láminas, ¿no? Una cualidad que tiene es la intuición. Y la intuición, digamos, es como este conocimiento difuso que no hay una evidencia de por qué lo sé, pero lo sé. Y justo también se va desarrollando cuando vamos profundizando en este tipo de prácticas espirituales, ¿sí? Puedes llamarle meditación, puedes llamarle oración, también eh, trabajar con los sueños, porque el lenguaje del alma, del inconsciente son los sueños, anotarlos, buscar su significado, pero no en un diccionario de sueños, por favor, sino más bien ir viendo para mí qué significa una mariposa, ¿sí? O me imagino que me convierto en la mariposa y si tuviera algo que hablar, ¿qué hablaría? Digo, estas cosas suenan un poquito raras, pero así funciona cuando más o menos vamos sacando digamos, el significado, entre comillas, de un sueño, ¿no? El alma desde la intuición, pues bueno, puede conectar con estas ideas creativas que den otra respuesta, ¿vale? Entonces, miren, aquí en esta gráfica te expongo dos vías, ¿no? De aparece un estímulo o desafío en tu realidad que puede ser tan bobo como esto de tiraron el vaso de leche o tan fuerte como me dijeron que tengo cáncer, ¿no? Claro, es un shock y es horrible y es fuerte, ¿no? Pero fíjense, de todas maneras, los procesos están. Eh, a veces yo le digo a mis consultantes, digamos, esta parte de cuando están en terapia, ¿no? Que están en un proceso difícil, no sé, un divorcio, un cáncer, algo difícil, ¿no? Claro, no van a estar riéndose ni en santa paz, porque también yo diría, bueno, esto no es normal, está evadiéndose, ¿no? Pero a lo que voy es, el proceso está, pero hay dos vías de recorrerlo, ¿sí?
La vía automática, donde siento tensión, miedo instantáneo, no, respondo con un viejo hábito, me hago la víctima, culpo a la vida, culpo a Dios, culpo a la pareja, culpo al presidente, ¿no? Culpo al terremoto, etcétera. Todos son menos yo. Ahí no soy causa, soy efecto, ¿sí? O está la otra vía donde, bueno, desde esta literatura de la física del alma, pues es la vía cuántica, donde introducimos una pausa, un silencio, no reacciono. Sí, siento aquí el golpe de la noticia y me duele profundamente enterarme de tal cosa o X. Claro que da miedo, claro, o sea, hay un reconocimiento, es un reto enorme lo que viene. Claro que me siento triste y tengo miedo de morir, pero está el proceso. No voy a reaccionar. Voy a sostener mi miedo, mi dolor. Voy a hacer lo necesario, ¿no? Chequeos en caso de algo de salud o trámites o lo que sea que se tenga que hacer. Y paradójicamente va surgiendo la claridad con una respuesta creativa completamente novedosa, ¿sí? Y si hay casos documentados, ¿no? De personas que reciben una fuerte noticia y de pronto las ves con tanta paz y te dicen, ¿no? Yo cuando estaba más joven y me imaginaba que un día podía pasar, yo me imaginaba así como lo peor. Y sí, fue duro, pero estoy muy en paz, ¿no? Y puedo extraer los aprendizajes de esa situación, ¿sí? Y aquí me vuelvo causa, no efecto. Yo soy la causa, ¿sí? Y desde la causa reconozco que si esto está en mi versión de película de vida, en mi escenario vital, en mi realidad, bueno, hay una imagen interna que lo está sosteniendo, hay una lealtad. Me puedo hacer responsable de eso para transitarlo de mejor manera. Hay un costo, claro. A lo mejor vamos a hablar de alguien que pierde un miembro, ¿no? El costo es, pues, que ya no va a crecer ese miembro. No somos como los ajolotitos que le cortas la mano y le sale el bracito, ¿no? Cuando se los cortan, por ejemplo, ¿no? Sí, pues el costo quizás ya se pagó, pero el proceso está ahí. O lo puedo transitar pataleando, llorando, haciéndome la víctima, o asumo el dolor, asumo lo que se tenga que asumir y trato de darle otra salida, ¿no? Y bueno, ya casi para ir redondeando esta pequeña clase, aquí como pequeña práctica, si te sirve, ya lo comentaba un poco, hay que ser observadores de nuestra mente, ¿sí? Esto suena difícil, pero en la práctica, conforme lo vayas haciendo, va resultando más fácil. ¿Y en qué consiste? En que, por ejemplo, en algún ratito de oportunidad que encuentres, 5 minutos incluso, y solamente observar mi mente como si yo fuera ajeno a todo lo que ocurre aquí. Solo observarla, sin identificarme. ¿Qué significa identificarme? Irme ahí como si yo estuviera piense y piense. No, 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 solo observo. Esa es la función de la mente va a seguir pensando, pero conforme yo me voy distanciando un poquito de todo esto, en ese espacio es justo cuando surge la claridad, ¿sí? En constelaciones familiares le llamamos el centro vacío a este aspecto, ¿no? Es decir, si yo entro, fíjense, como constelador o como consteladora a una constelación con toda la baraúnda de pensamientos y por dónde le digo y por qué hago, me pierdo y pierdo a la persona, ¿verdad? En cambio, me quedo en el centro vacío y surge intuitivamente algún movimiento. Me acordé de algo que necesito acordarme en este momento y lo aplico, ¿sí? Me vino la frase adecuada. Pero bueno, volviendo a la práctica, me siento y me pongo como observador u observadora de mi mente, ¿sí? Por otro lado, hay un libro también muy, muy lindo que está muy accesible de conseguir. De hecho, creo que hasta está circulando por ahí en PDF en Google, que se titula El poder de la hora, de Eckhart Tolle. También es un libro muy, muy poderoso y que también nos invita a hacer estos pasos, ¿no? De hecho, ese libro tiene algo porque cuando lo leen, y a mí se acuerda si alguien se lo quiere leer,
algo en ti empieza a resonar y dices, esto es verdad, me conecta a algo profundo de mí. ¿Por qué? Porque precisamente esas palabras hacen ese puente con esta verdad del alma, ¿sí? Otra práctica, como lo mencionábamos al principio, es empezar a hacer espacios de mayor silencio. Aquí, para que se entienda un poquito más la, la idea, puse estas tres imágenes, ¿no? En la primera, quiero que veas que así estamos la mayoría del tiempo, con mucho ruido, mucha bruma. Conforme vamos practicando en el silencio, la meditación, 5 o 10 minutos al día, va abriéndose ese espacio hasta que poco a poco vamos descubriendo esta, esta perla, esta joya, esta alma que cada uno tiene. Esa alma que precisamente conoce el camino, sabe las respuestas. Esa alma que le dice sí a todo, sí a todos. ¿Sí? Que no significa sí, que me pasen encima. No. Sí a esto como está haciendo en este momento para poder dar una respuesta más creativa, ¿sí? Este, y eso es parte de la meta de constelaciones. De hecho, muchas constelaciones idealmente llevan a que la persona diga sí a la pareja, ya sin afán de cambiarla. Claro, hay que trabajar cosas, las trabajamos, pero ya no desde la pelea de cambiarte, sino desde otro lugar. O sí a que mi mamá me dejó en un orfanato. Así fue, ¿sí? Que no significa de, ay, qué lindo, qué bueno, bravo, no, no, no. Pero así fue. Ahí hay fuerza, ahí hay algo creativo, distinto. Al ego no le funciona, porque el ego dice, ¿cómo que sí? Si yo, pobre de mí, me faltó, por eso ahora yo, entonces, con la pareja. No, ya, me explico. Y entonces también otra práctica linda y muy desafiante esta última, ya con esto cierro, es elegir lo desconocido, ¿sí? Miren, todos trazamos rutas, ¿no? Y todos buscamos mapas para movernos en la realidad, pero de vez en cuando estaría bueno, sin ponerte en riesgo, claro está, transitar rutas no tan conocidas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Incluso esto a veces yo he escuchado que los coaches lo recomiendan y bueno, se entiende ahora desde dónde también, ¿no? Eh, no sé, si todos los días recorro la misma ruta de mi casa al trabajo, por poner un ejemplo, la mismita ruta, la mismita calle, bueno, un día puedo bajarme una calle antes, por ejemplo, si uso transporte público, para irme por una calle paralela, esta calle que casi nunca transito, ¿sí? Ay, pero ya es tarde, que mira, que aquello, que lo otro y que no sé qué, y no me vaya a salir el Chucky, el viejo, el perro, el ego va a empezar a patalear, siempre, ¿sí? Incluso algo tan sencillo como eso, ¿va? Si siempre, entre comillas, lo que hago en la mañana es, o cuando me baño, me ducho, ¿no? Lo primero que hago es enjabonarme el cabello y luego después las axilas y la espalda y no sé cuánto. ¿Qué pasa si ahora pruebo hacerlo un poco diferente? ¿Qué tal que si ya no empiezo por el cabello, ahora voy a empezar por la pelvis, por ponerte un ejemplo, o la espalda, o los pies, ¿sí? Incluso en ese tipo de cosas tan cotidianas y pequeñas, se va desestructurando estos mecanismos de repetición de lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿vale? Y bueno, la vida a veces, ya por último, aunque ya no quieras, te va a empujar a elegir lo desconocido. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido situaciones muy difíciles donde no hay mapas y te lanzas porque te lanzas, ¿no? Ocurre algo muy similar, ching, no sé qué va a ser de esto, no sé qué va a ser de esta inversión, no sé qué va a ser de esta negativa de la universidad para admitirme, no sé qué va a ser, ¿no? Como que el plan que ya estaba medio, el mapa, ¿no? Medio armado, la vida llega y pum, te lo tira un poco. Digo, ya en este tipo de situaciones, bueno, ahí ya no hay opción. La vida nos empuja, pero si te puedes ir entrenando en lo pequeño, cuando llegue lo grande, puede que sea un poquito más fácil. No digo que fácil, pero aunque sea un poquito, ¿no? Desde esta parte del alma.
¿vale? Muy bien, déjenme dejar de compartir, espérenme tantito. Es que es un PowerPoint y ya no me deja, ahí está, ahí está, ahí está. Listo, déjenme ver sus preguntas. Vamos a ver por aquí rápidamente. Ahí voy, ¿eh? Bueno, no lo sé, Santiago. Miren, si yo, bueno, Santiago nos pregunta si Jesucristo tendría ego. Eh, Miren, no podría decir sí o no. Hubo un libro que a mí me voló la cabeza cuando lo leí, Santiago, si te gusta leer, te lo recomiendo. Se titula Jesús, una aproximación histórica. Es del padre José Antonio Pagola. Yo recomiendo muchos libros porque ya se dieron cuenta que soy muy lector. Y este libro me encantó porque habla precisamente de la persona de Jesús como hombre, el miedo que sintió cuando lo encarcelaron, lo azotaron y no fue por nuestros pecados, ¿no? Y fue un libro muy polémico, de hecho Juan Pablo II quiso vetar a este padre por eso. Bueno, y, y lo mataron porque él no iba en contra de la religión. Los judíos son muy digo, si hay alguien aquí judío, lo digo con respeto, pero en esa época más todavía muy de rituales puristas. ¿Y Jesús qué hacía? Tocaba a quien la religión prohibía tocar: enfermos, pobres, prostitutas, mujeres, ¿sí? Cuando lo mataron, él no tenía esa certeza de que iba a resucitar, porque si no sería muy fácil, mira, que me maten. Al cabo yo sé que al tercer día vengo, porque lo que conocemos como evangelios, que no quiero meterme mucho en ese tema, pero pues no fueron escritos por testigos directos. El primer evangelio se escribió casi 90 años después de Jesús. O sea, no lo escribió un testigo directo, ¿sí? Creo que es el de Marcos, el primero. Entonces, los evangelios transmitieron una fe, no un hecho histórico. Entonces, pues yo diría que sí tenía ego y que precisamente su heroicidad fue trascenderlo. Si lo vemos desde ahí, ¿no? Con respeto lo digo para quien es muy religioso de hueso colorado, ¿eh? Dice que alguien leyó el libro. Ah, Judith. Dice, entonces podemos entender el ego como nuestro saboteador. Sí, como esa parte de nosotros que muchas veces nos puede y nos quiere sabotear. No como un enemigo acérrimo, porque hacerle lucha al ego sería caer nuevamente en la paradoja de ahora hago un ego contra un ego, ¿no? Por decirlo así. De hecho, déjenme decirles que todo esto que estamos escuchando, aprendiendo juntos, no solo lo escucha el alma, también el ego aprende cosas. Hay egos espirituales, ¿eh? Y psicológicos, ¿no? Yo ya hice terapia y yo ya entendí que namaste y soy luz, te mando luz, ¿no? ¿Cuál? O sea, el trabajo está y va a estar, ¿no? Precisamente duele, ¿no? Hacer esa pausa. Miren, yo me acuerdo, y esto ya con esto cierro como experiencia, nomás para ilustrarlo, ¿eh? No porque yo sea el ejemplo, pero ahorita me acordé. Cuando yo empecé mis prácticas de licenciatura hace ya unos años, muchos años allá, este, fui a un centro de adicciones con personas adictas que consumen sustancias, alcohol, etcétera, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí había un psicólogo que, em, no sé, a mi compañera y a mí, porque fuimos los dos, digamos, ¿no? Nos quiso ningunear y empezaba a preguntarnos cosas de la teoría y nada, pues yo para las teorías me pinto solo, ¿no? Pero mira, me tuve que aguantar tanto de no decir nada, de no decir nada, porque decía Ángel, nomás voy a defender mi identidad de que yo sé que soy, ay, el sabiondo, porque de esto es algo que he trabajado mucho, ¿no? No digas nada, tú di que sí, estás bien pendejo, no pasa nada, no pasa nada, sí, que te pendejé, no pasa nada, no pasa nada. Y se los prometo que después de que hice esa pausa, ¿no? Claro, él no atentó más, nada más como que quiso marcar ahí como que el sabiondo era él, ¿no? Pero me sentí más fuerte, ¿sí? Este, y bueno, después me convertí en maestro de la maestría, que él también estudió, por cierto, ahí. Y vamos, fíjense, ¿no? Cómo la vida nos va colocando donde necesitamos estar. A veces en la maestría actual que estoy haciendo
el maestro a veces expone trabajos que le mandamos los alumnos y nunca ha expuesto uno mío y mi ego empieza, pero ¿por qué? Si yo soy tan inteligente, ¿no? Y tomo conciencia de esto y digo, está bien, qué bueno que no hay. Le duele a mi ego, no a mi alma. ¿Para qué quiero volver a abrir aquí? Ay, sí, que vean, que sepan que yo sé, ¿no? Digo, son ejemplos de lo cotidiano, pero que nos van conectando con una parte más profunda de lo que es, de lo que somos, ¿sí? Entonces, pues espero que todas estas claves, chicas, chicos, les sirvan. Todo lo que he mencionado lo menciono con mucho cariño, incluso lo que preguntaba Santiago de Jesús, lo digo con profundo respeto, desde una perspectiva, hay muchas, ¿sí? Porque sé que esto lo van a ver después más personas, no vayan a poner luego en los comentarios, ¿no? Sacrílego. Son perspectivas, pero ese libro, está muy bueno, ¿no? Si lo pueden, al quien le interese indagar, yo me enamoré de Jesús, de ese Jesús, de ese libro, me enamoré, o sea, no del Jesús de los cuadros, que también es tan bonito, pero el que te presentan ahí es wow, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues muchas gracias chicas y chicos, ya hasta aquí lo dejamos y pues bueno, nos vemos en 15 días para continuar aquí en este aprendizaje. Les agradezco mucho que hayan estado. El libro se titula Jesús, una aproximación histórica, me preguntaron por acá, así se titula, ¿vale? Así tal cual, Jesús, una aproximación histórica de José Antonio Pagola, con G de gato, Pagola, ¿va? Un abrazote, nos vemos y luego les mando la grabación. Cuídense, chao, bye bye, hasta pronto.